Hola, 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 buenas noches. sabemos. ¿Cómo les va? ¿todo bien? Muy bien. ¿Todo bien? Ya se ¿Todo speak, bien? ya Sí. se me está Bien, durmiendo. ¿Cómo no te escuché, Blas? No, acá estamos, firmes, como Ah, muy siempre. bien. Bien. Dylan, ¿algún Acá comentario? del otro lado, buenas tardes. no, ninguno. ¿Cómo está usted? Muy bien. no te vemos, Dylan. Él lo hace a propósito. No, pasa que se me terminó de romper la compu, está en un punto de no reparación. No, no, es en serio, ahora tengo la pantalla titilando en blanco. O sea, me duelen los ojos, pero bueno. Bien. Bueno, entonces, me imagino que no han quedado dudas ni consultas respecto a lo que fue la clase anterior, pero me debo preguntarles si tienen alguna duda o consulta. Creo que no. No, yo no tengo, yo por lo menos de mi parte no, yo no tengo dudas. Perfecto. Yo Asumo, tampoco. asumo que no hay dudas o que hayan quedado todos congelados por mi pregunta. Bien. Respecto a lo que tiene que ver con respecto a lo que tiene que ver con el recuperatorio, que me imagino que no tendrá mucho sentido porque, salvo que alguno de ustedes quiera hacer el recuperatorio para elevar su nota hasta niveles estratosféricos, me imagino que ninguno va a ir al recuperatorio del 1 de junio. No obstante, el 1 de junio es el recuperatorio. Así que veremos después si, obviamente, si alguno está en condiciones de presentarse o va a presentarse, efectivamente lo que haremos es esa clase, nosotros tendremos clase normal, bien, y aquel que tendrá que dar recuperatorio hará el recuperatorio mientras para no perder de alguna manera la clase. Bien, ¿alguna duda ahora respecto a eso que acabo de decir? Mientras estoy buscando el texto para hoy. Los noto demasiado silenciosos. Estoy hasta dudando de si funciona bien esto ya, de los silenciosos que están. Yo lo escucho un poco entrecortado, puede ser, no sé si al resto le pasa lo mismo. Yo ando con Mm. mala internet, así que Sí, a mí me pasa seguramente lo soy yo. mismo. ¿Me escuchan Yo muy mal? No, escucho. no, mal no, No, bien, entrecortado. bien. Bueno, O sea, a ver. entrecortado. Pero hay de vez en cuando va bien, pero se entiende. De vez en cuando va bien. Bueno, entonces, para el día de hoy, para la noche de hoy, teníamos dos temas que eran importantes. Uno de ellos es discriminación y género, género y discriminación, o cuestiones de género, y el otro era referente a, ayúdenme, límites. Ay, yo leí recién que Límite del poder político. Exactamente. Es importante, por decirlo de alguna manera, el planteo de las dos temáticas, ¿sí? Las teorías clásicas, ahí está, no me acordaba el nombre el título del programa, bien, respecto de las teorías clásicas, porque se podría decir en ese caso, bien, eh, es gran parte, es el gran bastión de la democracia, es justamente la forma en la cual limitamos el poder del Estado. Cuando nosotros hablamos de limitar el poder ilegítimo, ¿sí? Valga la redundancia, es bastante simple, porque todo aquello que es ilegítimo, en principio es muy simple, por decirlo de alguna manera, de poder limitar. ¿Por qué? Bueno, porque la propia ley debiera, ¿sí? Debiera hacerlo por nosotros, y no seríamos nosotros los que tuviéramos que tener un problema respecto de eso. ¿No? O sea, lisa y llanamente si está cumpliendo o está ejerciendo un poder que no le corresponde, por consiguiente es obviamente, es obvio, por decirlo de alguna manera, que una persona no tendría que hacer ejercicio de ese poder y todo lo que está desarrollando durante ese ejercicio es ilegal, ilícito, contrario al derecho, inconstitucional, bueno, y todas con las conceptualizaciones que ya conocemos. Bien,
Pero la dificultad, se podría decir, surge a la hora de hablar de los poderes del Estado, de los poderes que le son legítimos, que le son conferidos por la Constitución, que forman parte de los poderes del Estado. Bien, yo sé que no se alcanza a ver mucho, pero allá arriba, por ejemplo, hay un tratado que es de, si no me equivoco, 8 tomos, 2, 4, 6, 7, 8, sí, 8, bien, que hablan sobre el derecho administrativo. Y particularmente lo que hace Thomas Hutchinson, que es el director de ese tratado, es un tratado jurisprudencial y doctrinario, bien, por consiguiente, no hay mucho contenido del autor, sino más bien es como una especie de recopilación o compilación, pero lo que justamente intenta es el ejercicio del poder, ¿sí? Cómo se va, por decirlo de alguna manera, desde las entidades de la administración pública, cómo es que se va desarrollando, y también los límites, ¿no? Límite al poder de policía, ¿sí? A ver, quiero decirles específicamente, por ejemplo, hay una que habla sobre el poder de la fuerza, poder de policía y fomento, ¿sí? Los límites a la responsabilidad del Estado, ¿sí? La responsabilidad del Estado por el contenido, por su accionar, por ejemplo, en el uso de la fuerza, o también cuando el Estado, por decirlo de alguna manera, impide que se lleve adelante una cierta actividad, y con esa imposición se producen daños, ¿bien? Como por ejemplo lo que estamos teniendo ahora. Hoy por hoy tenemos que el Estado reglamentó, ¿sí? El Estado a través de su gobierno, ¿sí? Reglamentó que nosotros no podíamos salir de nuestras casas, ¿bien? Y eso, y que hay ciertas actividades que no son esenciales. El decir que no son esenciales, ¿sí? Es una herramienta del Estado, es una disposición, es la materialización del Estado justamente aplicado en una decisión, ¿bien? Y obviamente todos aquellos que no forman parte de esa esencialidad van a tener una merma, van a tener un daño, ¿sí? Entonces es importante, por decirlo de alguna manera, que distingamos, por decirlo de alguna manera, lo que es, por un lado, el poder legítimo que ejerce el Estado, ¿sí? Y el poder ilegítimo, que obviamente ni siquiera le corresponde. Dentro de lo que es el poder legítimo, como les decía, todo lo que es constitucional, todo lo que está dentro de la ley, ¿sí? Vamos a ver que hay ciertos principios. Eso tal vez lo van a ver ustedes después de una manera mucho más teórica. Les mandé, creo que un link para que puedan acceder a un texto. Y hay una pregunta de esas que, por ejemplo, formaba parte del examen. No sé si se acuerdan. ¿Cuáles eran los límites al poder de policía? ¿Se acuerdan de eso? Había una consulta sobre eso. Sí. El debido proceso. El debido proceso. Bien. Bien, perfecto. El debido proceso Sí, pareciera ok. como que se limita Sí. a qué órgano o a qué función del Estado. Pareciera, ¿no? Porque digo, no necesariamente, pero Poder digo, judicial. a la función jurisdiccional. A la función Al Poder Judicial en general. Sí, la función jurisdiccional, yo miro acá porque acuérdense que tengo las caras de ustedes las tengo acá. La función jurisdiccional la realiza el Estado a través del Poder Judicial, pero yo también tengo, muchas veces, ¿no? Tengo funciones, atribuciones judiciales dentro de entidades administrativas. O sea, tengo pequeños tribunales, por decirlo de alguna manera, que buscarán, por eso le digo, no juzgar como lo haría un juez, pero que sí, obviamente, la idea es que puedan participar en la resolución de conflictos. Bien, como era en una época, por ejemplo, o como lo son, eran los tribunales del consumidor o los tribunales de consumo que se piensan crear, por ejemplo. Entonces, ellos que hoy forman parte de la administración, ¿sí? Repito, no tienen la función judicial desarrollada como los tribunales, como las conocemos, ¿no? Estamos hablando de algo distinto. Pero en algún punto tienen como ciertas atribuciones, ¿sí? A la hora de aplicar la norma, ¿sí? Y distinguir. De hecho, cuando nosotros, por ejemplo, cometemos una falta de tránsito, ¿sí? Nos mandan, como se dice, al juzgado, ¿no? Al tribunal de faltas. ¿Sí? ¿Y el tribunal de faltas es judicial? No, es parte de la administración pública, ¿sí? Y normalmente del poder ejecutivo que corresponda. Si es un municipio, de la municipalidad, si es en la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, por eso me refería yo, creo que fue Blas, que dijo judicial, me refería a que la función jurisdiccional no siempre está encabezada, ¿sí? Por el Poder Judicial. Manos del Poder Judicial, sino que hay dentro de la administración pública algunas funciones jurisdiccionales que están en manos de ciertas entidades, como les dije, por ejemplo, recién, el Tribunal de Faltas, como hay otras también.
Bien. Doctor, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto a esto justo que usted dijo? sí, por favor. No sé si usted está al tanto, yo porque soy miembro de un grupo en Facebook de una asociación de abogados que una vez me uní con respecto a un tema, y estaban haciendo conjuntamente un reclamo como un reclamo colectivo con respecto a profesionales independientes del derecho, que lo que querían hacer era llevar un reclamo colectivo con respecto al, creo que era el Poder Ejecutivo, por el tema este de lo que es el derecho humano al acceso a la justicia. Ajá, Hay como una queja bastante importante. hay Mi varias. pregunta es Está el Colegio sí, sí, Público de Abogados por un lado, están abogados independientes por el otro, está Colproba por el otro, pero sí. este, con respecto a este decreto que nos, o sea, nos obliga a estar en nuestras casas. O sea, En realidad, no, ¿cómo, en en realidad, sentido contrario con respecto? en realidad el problema, perdón, el problema de Sí, la, sí, del reclamo que están realizando las entidades de abogados independientes, como de otras, ¿no? No es un problema que esté en contra sí, sí. del decreto, porque en realidad el decreto, al igual que lo dijo el presidente de la Nación en una conferencia de prensa, ¿sí? En una rueda de prensa, cuando le preguntaron, él dijo, la Corte Suprema tiene que encargarse de regular lo que considere pertinente para sus órganos, ¿no? No nos olvidemos que, pues pareciera como que nos olvidamos, ¿sí? Que acá hay división de poderes. ¿Sí? Blas es Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Ministerio Público. 4 poderes. 4 poderes que históricamente, fueron 3, pero que históricamente se sirvieron de lo que eran las ordenanzas, ¿no? No ordenanzas por el nombre de la disposición, sino ordenanzas por una orden, sí, de lo que era el Poder Ejecutivo. ¿Bien? Y más a partir de la reforma del 94, que el Poder Ejecutivo suma, por decirlo de alguna manera, mucho más poder a la hora de dictar decretos, a la hora de ciertas disposiciones y demás. Entonces, tenemos un poder ejecutivo demasiado grande, demasiado fuerte, y los otros poderes, a diferencia de lo que podría o lo que debería suceder, sucede esto, que es el poder concentrado en el Poder Ejecutivo dicta un decreto, y los 3 otros poderes, los 3 poderes restantes, ¿qué hacen? Dicen, por ejemplo, el Poder Ejecutivo hizo lo del Poder Legislativo, que dictó una resolución para, de alguna manera, poder reunirse a través de... No. Lejos de eso, extendió una feria extraordinaria, No, no. tanto en cuanto se extienda el plazo dispuesto por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Porque de hecho lo dice textualmente, y limitó, por decirlo de alguna manera, la actividad de los tribunales y la función jurisdiccional y cierta, como vos decís, denegación de justicia, ¿sí? La limitó, por decirlo de alguna manera, por el accionar propio del Poder Ejecutivo. Y, bueno, después dijo que los jueces tienen firma electrónica, que los abogados podrían trabajar, pero solamente... Y las cámaras, la Cámara, por ejemplo, civil, estableció los puntos de trabajo y dijo, primero hay que tener en cuenta que los juicios pueden ser, o hay que atender en este orden, y estableció un orden de 4 puntos, por ejemplo, para atender primero las causas que son urgentes, bien, de las cuales depende la vida, como por ejemplo, no sé, una causa de violencia, después las causas patrimoniales, pero de contenido urgente. Bueno, después de alguna manera, cada cámara, cada representante del fuero o representación del fuero fue estableciendo, por decirlo de alguna manera, ciertas pautas. Pero lo cierto es que, en un principio, el Poder Ejecutivo dictó, por decirlo de alguna manera, una resolución con el alcance de todo decreto, ¿bien? Y el Poder Legislativo y el Poder Judicial podría haber dictado para sus tribunales la aplicación de cierto mecanismo, o mejor dicho, podría haberse demorado, ¿no? 20 días, un mes y medio, en aplicar, por decirlo de alguna manera, un mecanismo de emergencia en el caso de que pase esto. Lejos de eso, hace 60 y pico de días los abogados estamos trabajando casi de la misma manera que al principio de esta pandemia, que es solamente sobre ciertas materias. Bien, por ejemplo, y les voy a contar un caso hasta casi absurdo. En el día de ayer, en nuestro estudio, inició la primera causa de violencia 100% online, ¿no? Con toda la presentación online y demás. Bueno, se presentó todo con lo que se llama la firma hológrafo y demás, se inició sin ningún tipo de problema, pero al momento de requerir las medidas de restricción perimetral correspondientes, el juzgado dijo, para ello, o previo a ello,
tómese vista a la Oficina de Violencia Doméstica, lo cual es muy común porque todo pasa por lo que llamamos la OVD. Al tomar conocimiento la OVD, lo que hizo fue comunicarse conmigo hoy al mediodía, ¿sí? O a primeras 2 horas de la De tarde. la corte. ¿Cómo? No te escuché, Blas. O que no sé quién habla. No dije nada. No dije la Oficina de Violencia Doméstica de la corte. Claro, la Oficina de Violencia Doméstica, la única que hay, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, entonces, y la OVD lo que hizo fue comunicarse conmigo para que, fue muy gracioso porque yo lucho contra esto de que de alguna manera no se utilice el género para limitar la actividad, ¿no? Entonces pongo el teléfono de mi clienta, pongo el teléfono de mi socia y por último pongo el mío, ¿bien? Y me llamaron a mí igual. O sea, de alguna manera uno le cuesta como romper con esto de que, ¿para qué llamar al hombre, no? Digo, es como, me suena a mi esposa cuando me dice, Tomás, para vos, el señor que va a lustrar el piso. Yo voy a decir, pero sí, explícaselo vos. Bueno, esto es lo mismo. Aún así, la Oficina de Violencia Doméstica quería hablar conmigo, aparentemente. Hablaron conmigo para explicarme... ¿Esto por qué no lo hacen? ¿Qué cosa, perdón? No, ¿cuál es la excusa para no reglamentar el funcionamiento de vuelta de la justicia? Perfecto, ahora te lo digo. Termino con el ejemplo, Matías, y te digo. Entonces, ¿qué pasó? Se comunicaron conmigo para que yo me comunique con mi clienta y mi clienta asista a la Oficina de Violencia Doméstica, caminando, o sea, en forma presencial. Entonces le digo, pero esta mujer obviamente vive en una condición de tal y tal y tal, tiene un hijo de 1 año y medio, no tiene otro familiar con quien se lo pueda cuidar, ¿no hay otra manera? No, señor, nosotros no trabajamos de esa manera. Pero no pueden tomar la entrevista por teléfono, si después es lo mismo. ¿Para qué necesitas la persona físicamente? Salvo que me digas, esta persona tiene un daño físico, entonces pero puedes mandarle un médico a domicilio para que constate. Si me decís, no, mira, desconfiamos si esta persona es o no la persona que dice, le mandás un policía para que constate el domicilio y el DNI. O sea, hay 1000 maneras antes de movilizar a una persona. Lo cierto es que no hubo caso, y esta señora tiene que asistir el lunes, a la Oficina de Violencia Doméstica en forma presencial, ¿sí? Como una persona de riesgo, porque está en la época de lactancia, porque va con un bebé, por decirlo de alguna manera, de 1 año y pico, así casi, no digo un recién nacido, pero un bebé muy pequeño, en una etapa de una edad muy limitada. Entonces, es una situación que yo creo que se podría modificar, se podría cambiar, y creo que no costaría tanto. Es más, por lo que les estoy diciendo, pareciera más un tema de voluntad, porque levantar el teléfono como me llamó a mí para llamarla a ella, creo que... Entonces, no voy a este caso puntual y no voy a la OVD solamente. Y ahora sí abordo lo que es la pregunta de Matías. Que el Poder Judicial no haya reglamentado o no haya puesto en vigor una forma de trabajo a distancia, ¿bien? Obedece a un montón de limitaciones y un montón de cuestiones que tiene que ver también con la forma en la cual se lleva adelante la justicia en nuestro país. Y con esto se nota a simple vista, ¿no? Es que claramente hay una gran carga de burocracia, ¿sí? en nuestro Poder Judicial o en el trámite de los expedientes, como también de los trámites administrativos. Yo llamé ayer, el otro día, llamé a una municipalidad de la provincia de Buenos Aires para decirle, mirá, necesito saber cómo está el expediente tal, porque si no voy a tener que iniciar un amparo. Y ella me dijo, no, iniciar amparo tranquilo porque yo te estoy atendiendo desde mi casa. Y yo le digo, bueno, ¿te puedo consultar por el expediente tal? Y me dice, no tengo acceso al sistema. Lo único que hicieron fue derivarme las llamadas a mi teléfono. Pero ¿para qué lo hicieron? O sea, para no utilizar otro término, ¿no? ¿De qué me sirve a mí que me atienda una persona del otro lado con voz cándida y me diga, no tengo nada? Que no suene el teléfono y me digan, por cuestiones de la pandemia, no estamos atendiendo al público, como hace ANSES. Sí, No sé. perdés tiempo en el llamado y en la negativa de la persona. Claro, por eso, pero ¿hasta qué punto te sirve? Yo terminé igual de enojado que antes de llamar, o sea, no es que si no me hubiesen atendido, es más, si no me hubiesen atendido hubiese dicho, uy, capaz que llamé fuera de horario. Por ejemplo, hoy llamé a una iglesia para llevar donaciones, ¿bien? Y me atendió el cura y me dijo, mira, me encontraste de suerte, porque estamos después de las 5 de la tarde. No decía en ningún lado que están después de las 5 de la tarde, o sea, yo me podría haber matado llamando durante todo el día hasta que llamaba a las 5 de la tarde y el tipo me decía, acabo de llegar.
Pero bueno, no importa. Entonces, por decirlo de alguna manera, no se entiende cómo uno puede paralizar, por ejemplo, los procesos legales. Ayer estaba leyendo, ayer u hoy a la mañana, hoy a la mañana estaba leyendo un amparo que presentó el Colegio Público de Abogados, volviendo a lo que decía Blas, ¿sí? Pero el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, que demandaba, por decirlo de alguna manera, que el Estado tenía que permitirle a los abogados ir a los estudios jurídicos, a poder acceder a los estudios jurídicos. Está bien, no todos tuvieron la suerte de estar ese viernes 20 a las 6 de la tarde en su estudio, como yo estaba el viernes 20 a las 6 de la tarde, y me llama mi esposa y me dice, Damián, se viene un toque de queda, una cosa así, va a hablar el presidente de la Nación, y a partir de las 12 parece que se pudre todo. Entonces yo agarré en el estudio con mi socia, preparamos todo, separamos los expedientes, no nos llevamos todo, pero nos separamos una gran cantidad, bien, y pudimos distribuir de alguna manera las tareas. Hay muchos abogados que no lo pudieron hacer, que el viernes dijeron, che, voy a trabajar, no, mejor no voy a trabajar, y jamás volvieron. Bien, si tenían un helecho, se les murió el helecho. Si habían dejado, no sé, la pava con agua calentándose, fue la pava, o sea, se prendió fuego el estudio. O sea, no sé, si dejaron a una persona encerrada, listo, la persona murió ahí encerrada. O sea, no tuvieron manera de poder acceder con la suerte con la que tal vez nosotros pudimos. Porque hay gente que obviamente no pudo volver a participar, se puede decir, a ingresar a eso. Entonces, tal vez yo desde mi lugar digo, volver al estudio no me parece muy relevante, porque para volver al estudio tengo que ir o en transporte público, lo cual lo voy a tener habilitado o no, voy a tener que correr cierto riesgo, voy a tener que ir en auto hasta el centro, yo tengo como 30 kilómetros desde acá. O sea, digo, uno piensa en un montón de variables, o variantes. Pero lo cierto es que creo que acceder al estudio jurídico no es justamente lo que hoy se necesita, más cuando hay una gran parte de lo que son los expedientes judiciales que están informatizados. Tal vez habría que haber terminado, o terminar de dar esa vuelta que queda, para terminar de hacer más electrónico el expediente. Y acá la duda es en provincia de Buenos Aires, que me subo otra vez a lo que decía Blas recién, o tomando la pregunta de Matías, pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué en la provincia de Buenos Aires no hay poder judicial? Si los expedientes en la provincia de Buenos Aires sí, a diferencia de sí existe el expediente electrónico. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no existe el expediente electrónico, existe el seguimiento electrónico de las causas y las presentaciones de menos trámite, pero en realidad uno importa el papel, ¿no? Tiene que ir al juzgado y todo. Entonces, de hecho, yo a veces miro por el expediente y digo, uy, este no subió el escrito. Entonces tendría que ir al tribunal a ver cuál es las hojas no coinciden. No sé si alguien dijo algo. ¿En un mes no se podía hacer electrónico eso? ¿Cómo? ¿En un mes? ¿Es la ¿En pregunta? un mes no lo podían hacer todo? O sea, Es que, Matías, en un mes no lo podían volcar todo al sistema. Lo que yo me pregunto es por qué en 60 días no se pudo. Si querés lo del mes... Claro, en 60 días. Si querés, lo del mes te lo regalo, ¿está bien? Porque, en una semana no tienen que hacer. Entre que jugaste la primera final, ¿sí? Y la segunda final la interrumpieron por los piedrazos, que esto y que lo otro, y terminaste viajando a España, tardaste un mes, se entiende. Pero 60 días no tuviste para habilitar eso que faltaba. A ver, esto es a modo de crítica desde el lugar que me corresponde como abogado. Capaz que si estuvieran en tribunales, tengo amigos que trabajan en el Poder Judicial y me mandan mensajes y me dicen, no paro de hacer sentencias, estoy laburando desde acá, desde casa. Buenísimo, pero tal vez no tendría que ser algo tan artesanal. ¿Sí? Dicho... ¿Y cuál es el límite de hacer eso? Sin ir más lejos, la Universidad de Belgrano, bien, que de alguna manera no trabajaba con su formato, con formato streaming, o siempre fue a distancia, siempre fue presencial, bien, tuvo que ayornarse y tuvo que acomodarse. Entonces, si una universidad que tiene un montón de años y que no tiene informatizada una parte, ¿sí? Entonces, efectivamente, se podrían haber hecho las cosas, obviamente, distintas. Entonces, bueno, en este caso, para volver un poco a lo que estábamos planteando, efectivamente, el Estado puede hacerlo, o debiera hacerlo a través de sus límites. Entonces, lo que es el debido proceso, ¿sí? El principio de razonabilidad, que era el que faltaba de lo que estábamos hablando, son, por decirlo de alguna manera, los principales principios, los más esenciales, principios rectores, bien, a la hora de alguna manera analizar lo que es el poder de policía y en realidad el ejercicio de todo poder del Estado. Bien, yo les mandé un artículo respecto de esto, que si no me equivoco es un artículo sobre Montesquieu, que habla sobre teoría de la distribución social del poder. Me pareció muy interesante, bien,
porque justamente lo que habla este trabajo es sobre la distribución social del poder en la teoría general de la separación de poderes, bien, y obviamente hace referencia a esa distribución de las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, bien, y cómo, por decirlo de alguna manera, independientemente del modelo estamental al que va a aplicar Montesquieu, cómo se podría decir, puede ponerse en práctica, bien, esa distribución de poderes, y principalmente eso sin caer en el abuso de poder y salvaguardando a los ciudadanos. Que de alguna manera esa es la Constitución. Cuando yo tengo que pensar en el principal límite al Estado, pienso en la Constitución. ¿Sí? Obviamente los derechos humanos y la derecho humanización de todos los derechos, pero lo primero que me tiene que venir a mí a la mente es, bueno, si tengo una Constitución, ¿sí? Tengo la defensa del individuo, tengo la defensa de los individuos, ¿sí? Tengo el resguardo de los ciudadanos, justamente lo primero que se recuerda es el poder del Estado. Es más, si miramos los primeros artículos de la Constitución, nadie me va a poder decir que esa Constitución no es para defender justamente al primer Estado, al primer pueblo, ¿no?, que existió en nuestro país. Porque justamente se habla de libertad de prensa, de libertades individuales, de protección de la propiedad privada. ¿Sí? Era resguardar, porque ese Estado que estaban haciendo, ¿sí?, ese gobierno que de alguna manera estaba tomando fuerza, tomando envión, en cualquier momento iba a necesitar dinero, iba a necesitar tocar arcas privadas, y había que proteger, por decirlo de alguna manera, había que resguardarse. Entonces los que hicieron la primera Constitución, seguramente lo primero que hicieron fue pensar en sí mismos, ¿bien? Y después pensaron, se podría decir, en la posteridad y en las generaciones venideras, porque lo que había que hacer primero era limitar al poder del Estado, ¿sí? Limitar ese poder de ese primer Estado, que iba después obviamente de todo el rey Fernando y todo lo que se había vivido, bien, bueno, todo lo que venía ahora, ¿sí?, que era la creación justamente de un Estado. Entonces, por eso es tan importante, ya desde las bases, desde el inicio, bien, contar con una protección tal que resguarde al individuo, al Estado, al individuo, al propio Estado también, a su propia propiedad privada y demás. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a esto? Antes que Constanza me diga que faltan 10 minutos o que faltan menos de 10 minutos. ¿Eso es whisky, doctor? No. No. Es Gatorade. Bien. Ahora hay que arrancar, ahora viene bien, a las 7 y pico un muchacho. Gaseosa de cola, como se le dice en las películas. Usted está confundida, señora, esto es Gatorade. Claro, sí, para eso iba, pero bueno, no encontré la arena para retrucar el comentario, Matías, por eso. Pero sabía que algún futbolero me iba a acompañar en ese fatídico partido. Bien, entonces, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a lo que es el planteo de la defensa, la protección de los derechos y las garantías del ciudadano respecto de ese avasallante poder del Estado, que obviamente es necesario limitarlo, al poder legítimo del Estado? Si alguno leyó el texto, puede hacer alguna pregunta, si no se va a complicar, obviamente. ¿Nada? Bien. A mí justo cuando se cortó el audio cuando hizo la pregunta, disculpe. Ah, perdón, decime, Blas. No, cuando usted dijo, cuando estaba preguntando, cuando usted estaba hablando, se cortó un segundo el audio y no lo pude escuchar que preguntó. No, si necesitaban, si tenían alguna duda, alguna consulta respecto a este tema, que obviamente hay que tener leído lo que era el texto que les mandé como para, por si de alguna manera, un poco avanzar. Si no, dejamos para la clase que viene, si tienen alguna duda, alguna consulta. Perfecto, magnífico. Bien, ahora lo que vamos a hacer es entrar en género y derecho, género y discriminación, cuestiones de género. Esta parte es relativamente corta, pero voy a necesitar unos minutos más seguramente, pero más que nada tiene un planteo, o mejor dicho, obedece a un planteo histórico, que esto lo van a encontrar dentro del texto de Rabinovich, así que les recomiendo que accedan a él, ¿sí? Y si pueden, por favor, lean, aunque sea algunas páginas del texto que les mandé sobre género y discriminación del INADI, porque tiene justamente ese marco general e histórico que al titular de la cátedra le importa, y la verdad es que a nosotros nos gusta también, un poco cómo se llegó a
el planteo de una problemática respecto a esa distribución de roles, de atribuciones, bien, y de funciones, ¿sí?, que se dan entre el hombre y la mujer, entre la mujer y el hombre. Bien, y cómo se podría decir, hasta finales de los 60, finales de los 70, o principios de los 70, bien, la visión que se llevaba de todo esto era bastante hegemónica respecto de la mujer como responsable de una función mucho más doméstica, bien, y en contraposición el hombre, bien, era el proveedor, era la base de una estructura de producción. De hecho, por ejemplo, y ahí sale lo que es la noción de proletario, ¿no? Entonces era justamente la identidad de la mujer que estaba ligada a un tratamiento, a un cuidado doméstico, al punto que el derecho romano, por ejemplo, decía que la mujer, que de alguna manera la madre soltera, ¿sí?, el niño que naciera de una madre soltera, seguía la suerte de la madre, o sea, ni siquiera es que responsabilizaba, ¿sí?, a ese padre, por decirlo de alguna manera, por más que no quería hacerse cargo, no lo responsabilizaba de ningún modo, sino que era la madre, era el niño el que debía seguir la suerte de la madre, dice el derecho romano. Entonces, se imaginarán que eso, hasta los años 60 o 70, es bastante frustrante que haya pasado tanto tiempo. Bien, entonces, el concepto de género, justamente es lo que también vamos a ver en esta temática, bien, que viene a dar cuenta de la diferenciación entre la cuestión biológica, ¿sí?, que esto ya está obviamente hablado y remañido y conocido, ¿sí?, que habla sobre esta cuestión física, genital, por decirlo de alguna manera, y los atributos, por decirlo de alguna manera, que son propios de las funciones, los roles y demás, que hablan más de algo, de una cuestión más histórica y más social, ¿no? O sea, por un lado, la dimensión biológica, y por el otro lado, bien, una construcción social, ¿sí? O sea, lo que la biología nos define como hombres o mujeres, ¿sí?, o como macho y hembra, y lo que socialmente se construye como masculino y femenino. Y se darán cuenta, si hacen este análisis, y estaría bueno que lo hagan a partir de esta clase, si no lo han hecho hasta ahora, que se van a dar cuenta que efectivamente hay muchas cuestiones que están ligadas o que están relacionadas al hombre y a la mujer que no obedecen a una cuestión biológica, sino que son meramente constituidas socialmente, ¿sí? Son consuetudinarias. O sea, algún día nos dijeron que así debía ser, y efectivamente así es. Entonces, la diferencia entre lo sexual o biológico, bien, o genital, y la valoración social, por decirlo de alguna manera, o la interacción entre lo social y lo sexual, es bastante interesante para poder hacer un análisis cuando se habla sobre eso. Van a ver que hay un tema de unos datos, una situación de las mujeres y demás, que es bastante interesante, y hay un apartado que a mí me parece muy importante, que tiene que ver con el trabajo y el género, ¿bien? Que esto habla sobre justamente una de las bases más importantes de la discriminación por género es el trabajo. En una época hasta se discriminaba en una cuestión de salario, ¿no? La mujer podía ganar más debía ganar menos que el hombre, bien, porque en teoría la mujer servía para menos cosas. Bueno, entonces la Constitución, que era bastante ya avanzada, en el artículo 14 bis, hablaba de la igual remuneración por igual tarea, mientras que en el Código Civil nos pedía o obligaba a las mujeres casi a pedir permiso al hombre para poder trabajar. El equipo de cámara. O sea, en Sí, vivo porque lo eran vi. negros. ¿Pero con qué motivo? Sí, por eso. Porque eran negros. Porque eran negros. El chabón que Aquí estaba como haciendo la punta. nota era negro. Decí que está en vivo, porque si no, eso Sí. no sé si salía. Bueno, queda registrado. Estaban Igual en una ya lo liberaron hoy. Pero eso te lo muestran porque garpa. Acá mataron a un Tucumán y ningún medio habló de eso. Pero porque acá estamos como mal Bueno, acostumbrados a que eso ¿por qué pase. mataron a un Claro. Tucumán? Sí. Claro, Acá- pero, o sea, allá la el- discriminación como es o en sea, allá Estados Unidos. La O sea, discriminación es allá. Claro, allá el tema del racismo es más grande. Sí. terrible. Sí, obvio. Pero bueno, también te muestran lo que quieran. Bueno, un poco lo que estaban planteando recién, chicos, y sumándome a lo que estábamos hablando para continuar también lo anterior, la discriminación por género no es toda discriminación a una mujer, es toda discriminación a una persona por su condición, ¿sí? Sea mujer, sea hombre, ¿sí? Si yo voy a un lugar a tomar algo y me dicen, no puedes entrar porque sos hombre, me están discriminando por mi género masculino, ¿sí? Si yo voy a un lugar
y quiero ingresar, ¿no? Me hace acordar a un capítulo de Los Simpsons que Homero llega hasta la puerta y cuando ve lo lindo que es el lugar o lo caro que es, se da vuelta y se va. Bien. Si a él le hubiesen dicho que se retire, ¿sí? Lo estarían discriminando por su condición social, su condición, yo qué sé, por su apariencia, por su condición física. Entonces, toda esa discriminación basada en un atributo, por decirlo de alguna manera, o en una condición de esa persona, es la que justamente provoca. Y lo que ustedes estaban diciendo recién, que la comparación es muy buena respecto a lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? En Minnesota, si no me equivoco, con este policía, ¿no? Que en un acto totalmente deliberado, inconsciente en el sentido, ¿no? De no tener conciencia, no inconsciente de haberlo hecho justamente en un intervalo de ilucidez. Justamente se ve eso, ¿no? Ese odio racial que hay en Estados Unidos respecto a eso. Pero bueno, nosotros tuvimos más de 55 femicidios en 60 días. Yo no sé si hubo 55 negros muertos en Estados Unidos durante 60 días. Es un número Pero que... es para mí, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos acostumbrados, ya no es noticia y que te asombra, es algo que pasa Dana, tan seguido. Habiliten, acá les recomendaría que habiliten todos el micrófono porque me gustaría que estemos todos con la misma posibilidad para hablar. Respetuosamente les digo, si tienen un perro que está ladrando al lado, no lo habiliten. Pero lo importante, o si tienen el hermano que quiere bailar en la cámara, tampoco, como el caso de Dana. Pero es importante que de alguna manera esa discriminación por razón de género, por raza, en el mal sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra raza, perdón, desde ya, acá Matías creo que daba el ejemplo de, pues mataron un tucumano, pero no lo mataron por tucumano. Claro, eso decía yo, ¿Sí? que lo que muestra en Estados Unidos es que lo mataron por ser negro. Claro, en Estados Unidos probablemente ya la detención de la persona, ¿no? Apartarlo a la persona, restringirla del ejercicio de un derecho como el de derecho ambulatorio, bien, ya directamente ya se hace eso por su condición, bien, por su negritud, bien, y en el buen sentido, ¿no? Digo, ya se da por esa condición. Entonces, cuando el hombre, ¿sí? Y volviendo un poco al tema de hoy, cuando el hombre, ¿sí? Posa sobre la mujer, ¿sí? Ese razonamiento de que su condición de mujer la ubica por debajo, ¿sí? En detrimento, que ayer escuchaba una frase que decía, cuando el yo te amo se convierte en yo tu amo, bien, es un gran problema. Entonces, cuando la mujer pasa a quedar subsumida y reducida a la figura de acompañante de ese hombre y de tan solo asentir y demás, ahí es cuando la situación se volcó o se tornó totalmente discriminatoria por su condición. Entonces, tranquilamente, a ver, yo soy un loco que tira una granada, bien, y mato 200 hombres y 400 mujeres, y no soy un femicida. Soy un homicida femicida, pero en realidad lo que estoy haciendo estoy más cerca del genocidio, ¿bien? ¿Sí? Yo creo que lo bueno es que esa humanidad, pero no porque la cuenta. condición de haya sido de mujer. ¿Cómo, Blas? Perdón. No, que creo que lo bueno es que ya, como que está, lo que era cotidiano y que era como usted dijo antes, era como consuetudinario, por ejemplo, el maltrato constante, yo lo vi por ejemplo, con cuestiones generacionales, que eran mis abuelos, por ejemplo, mi abuelo era totalmente machista con mi abuela, y al principio yo de chico, cuando no tenía tanta noción de las cosas, digo menor de 10 años, ¿no? Por ejemplo, me pasaba que para mí era común que venía mi abuelo y por ahí ya tenía que trabajar y por ahí tenía la comida ya hecha, y estaba puesta la tele en TN, por ejemplo, y si no me pasaba eso, se armaba un quilombo de la hostia, ¿me explico? O sea, sí, claro. Y lo bueno es que creo que, por ejemplo, mi hermano, yo tengo un hermano más chico que me llevo casi 15 años más o menos, y los más chiquitos creo que se están dando cuenta y vienen con ese chip incorporado Los más del chicos, no maltrato con respecto a las parejas. Pero no Está la bueno. gente de nuestra edad y ni hablar más. O sea, el machismo sigue existiendo. Nosotros estamos, y me incluyo acá en esta generación, a pesar de que les llevo unos años, me incluyo en esta generación en la cual nosotros estamos en el punto de inflexión. Estamos en un momento re jodido, porque nosotros justo estamos en la curva, ¿no? Nosotros llegamos al pico en el cual, y ahora de alguna manera se tiene que dar el cambio, ¿no? Acá estamos justo estamos en la medianoche, ¿no?
ahora la cosa tiene que cambiar. Entonces, Sí, pero ¿cómo le cambias el chip, por ejemplo? Claro. Yo estoy cerca de los 30. ¿Cómo le cambias el chip a una persona de 30 años que fue criada por padres a ver, no sé si decirle machistas, pero como más antiguos, ¿entendés? Ya ese chico no cambia. Esa Claro, persona para mí ya está. está inculcado en uno, en cómo a uno lo criaron. No es fácil cambiar la esencia de una persona. bueno, a ver, ahí no Hay solamente... resiliencia, yo creo que hay resiliencia igual en ciertas personas. Hay un concepto de resiliencia que por ahí... Sí. No digo que es imposible. Y a favor de lo que está diciendo Blas, y también confirmando lo que dicen Constanza y Dana, hay falta de sororidad, que es esta solidaridad desde el mismo género, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasa mucho cuando vamos mismo a los juzgados, vamos con la madre o con la chica que fue golpeada, abusada, o lo que sea, y muchas veces no es que el pibe de la mesa de entrada nos dice, sentala ya a la piba. No, muchas veces la chica nos dice, sí, espere ahí, doctor. Y tal vez, por ejemplo, hay audiencias que se dan en torno a una situación y decís, no, mira, hay una causa de violencia, ellos tienen restricción perimetral, ¿y qué querés que le haga? El juzgado mide esto, ¿qué querés que le cree una oficina especial a tu clienta? Y vos decís, Mismo cuando van a hacer la denuncia a la policía, que la Lo policía mismo. capaz es mujer y se recagan, perdón, no hay les problema, importa no hay que problema, se baja la sea nota. mujer. No sea malo. No, Pero pero igual, bueno, pero está muy igual yo bien. creo que hay un arma de doble filo también, porque imagínate uno como hombre vas a una comisaría a hacer una denuncia por violencia de género de mi novia. Yo creo que le se me burlan. cagarían de risa. Sí, Se se le te ríen burlan, en la sí. cara. No, Blas, Sí. ¿sabés qué? A favor de lo que vos estás diciendo. ¿Cómo? Perdón, Constanza. Hay mucha mujer violenta también. Sí, No, Mucha. es que la violencia no es propia de... Acá como el virus no discrimina, la violencia tampoco discrimina. La violencia está dentro de una sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad violenta, ¿sí? Y todos, por decirlo de alguna manera, compartimos eso. Prendemos la tele, ¿sí? Y encontramos violencia del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Bien, de la misma manera que ahora Matías termina la conversación con nosotros, se pone a lavar las cosas, y viene, ponele que Matías vive con alguien, y le dice, estás haciendo todo mal, ves que los tipos hacen todo mal, deja, lavo yo porque vos lavás para el tuje, porque sos hombre. Eso no deja de ser violencia, y es violencia feminista, porque Matías está sufriendo la violencia de parte de una mujer. Y de la misma manera que si mi esposa está con un destornillador, y yo le digo, soltá, saca que sos una inútil, vos que no servís para nada. Violencia machista. Bien, ¿por qué? Porque póngale machista o póngale el género que sea. ¿Sí? Sáquenle los sismos y las istas a las palabras, y se van a dar cuenta que todo funciona mucho mejor. Bien, porque es violencia por la condición de ser mujer y violencia por condición de ser hombre. Bien, de la misma manera que cuando vuelve el hombre un día, por ejemplo, yo escuchaba que decía que la mayor cantidad de enfermos de coronavirus eran hombres, porque los hombres trabajaban y las mujeres no. Me parece que eso obedece a un razonamiento que ya no solamente atrasa, sino que me parece ya caducó. ¿Sí? Mismo las facultades están atestadas de mujeres, los trabajos están atestados de mujeres. Por eso digo que lo del informe numérico, que tal vez puede ser un reembole leer sobre un censo, pero sinceramente es importante para que ustedes vean que de alguna manera cómo los números se fueron revirtiendo. De hecho, ¿se acuerdan que los censos daban en una época que mundialmente existían 2 mujeres para cada hombre? ¿Bien? Y eso no solamente se desmintió, sino que además cambió totalmente. ¿Sí? Entonces, sin ir a sociedades que están en estas cuestiones muchísimo más atrasadas, ¿sí? Como puede ser, yo qué sé, árabes o judíos. El mundo islámico es Claro, terrible. exactamente, sí, exactamente, lo que es islámico, bien. Entonces, sin llegar, ¿sí? a esos puntos que de alguna manera son interesantísimos. ¿Bien? Les digo que son interesantísimos, que de hecho creo que lo hablamos acá con las series, y les hablé un poco sobre mi experiencia respecto al tema. Lo cierto es que hay muchísimo para solucionar en cuestiones de género, y un poco como para ir cerrando, para que no se me queden dormidos y no se congelen en el caso de Blas y de Constanza, que se tuvo que poner un abrigo. Lo cierto es que, respecto a lo que decía Dana, que decía cambiar el chip, no, la educación hoy por hoy cambió, ¿sí? Hoy mis hijos reciben una educación distinta a la que recibía yo, ¿sí? Hoy Esa generación, la de los chicos, esa generación va a ser diferente. Claro, Porque claro, ya pero
Se crían con otra... Sí, pero a ver, todos tenemos la oportunidad, Constanza, de cambiar, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy en el grupo de mamis, por decirlo de alguna manera, ¿bien? Y todo el tiempo, hola mamis, alguna cosa, y yo le pongo, jaja, papis, ¿viste? Como diciendo, vamos metiendo un poco el cambio. No soy el único, pero ¿qué pasa? No es que por participar yo, el grupo pasa a ser grupo de papis. ¿Se entiende? Y ahí eso también es necesario. Yo sé que esto parece recal lo que les estoy diciendo, pero sinceramente... Usted es muy pollerudo, me parece. No, Mentira. No, de verdad considero que hoy por hoy estamos en una situación en la que necesitamos plantear las condiciones de igualdad, pero no porque me cae más simpático o porque quiero ser pañuelo verde. No, sino porque creo que la situación es así. No es porque digo que amerite, no es que, sino porque hoy ya la situación cambió. Hoy las cosas para todos. No, bueno, pero No, eso es un tema muy aparte que no me gusta. Pero es un tema de regla. No, pero ¿sabés qué, Dana? Es un tema de regla. Cuando yo era chico, aprendí que el abecedario era A, B, C, D, Che. Y un día vinieron y me dijeron, che, la Che no está más en el abecedario, según la Real Academia Española. ¿Y sabés lo que me costó sacar la Che del A, B, C, D, Che? De hecho, el otro día encontramos unas cartas de mi esposa cuando eran chicas que son para armar palabras y tenía doble R. O sea, la doble R se consideraba una letra. Entonces, eso, el todes. Estaba la R. Claro, R, doble R o R. Sí, también, exactamente, sí. Blas. Entonces, eso, por decirlo de alguna manera, es algo a lo cual nos podemos acostumbrar, es algo que lo vamos a cambiar. Si es todes, todis, no importa. Yo creo que sí nos podríamos acostumbrar, pero doy un ejemplo por tirar. No me parece cuando alguien que se dedica a la educación, puede ser una maestra, un profesor, lo que sea, cualquier género, enseña así, hola todes, no me parece Sí, correcto. eso me parece Que después Hay una la Real Academia Academia Española diga después que hay que implementar la E, buenísimo, te lo acepto, todo lo que quieras, pero que hoy en Pero no día dijo una eso. profesora enseñe con la E o profesor. Pero ¿sabés qué, Dana? La Real Academia Española, primero que no aprobó la E para el TODES, pero lo que sí la Real Academia Española aprobó siempre, y acá en esto te voy a decir algo, los argentinos durante mucho tiempo, si bien enseñamos que no se dice cantor, sino que se dice cantante, bien, la Real Academia Española 20 años después, 30 años después, en realidad no mucho más, estamos hablando de casi 70, 60, 70, 80 años después, admitió que los cantantes de tango son cantores. Entonces hoy se dice cantor de tango. ¿Cómo, perdón? Folclore, tango. Claro, folclore. ¿Por qué? Porque se refiere justamente a lo que es el folclore, lo que es el lugar. Entonces, la Real Academia Española, si bien rechaza, ¿sí?, incorporar muchas veces cuestiones o ciertos cambios, lo que sí dice, Dana, y esto por favor, sabelo, porque te va a pasar en un montón de otras cosas, dice que cuando en un lugar, ¿sí?, es un modismo o se utiliza ese lugar, bien, se puede incorporar. Entonces, si acá, dentro de 50 años, ¿sí?, y esto te lo digo, algo tan pavo como el cinturón de seguridad, ¿sí?, hoy por hoy, el cinturón de seguridad es obligatorio, y si no tenés el cinturón de seguridad, te ponen una multa. Si yo no tengo el cinturón de seguridad, no tiene sentido que me pongas una multa, porque el que está corriendo el riesgo soy yo. No tiene sentido, lo mismo que el casco, ¿bien? Entonces, ahí aparece un estado paternalista que pasa por encima de la decisión de la persona y le dice, no, ponete casco porque si vos te matás, el problema lo tengo yo. Tengo que iniciar un expediente, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, de última, que no te cubra el seguro, te jodés. Pero si te matás es tu problema. Bueno, este caso es lo mismo. Entonces vos acá sí, pero ocupa un lugar en un hospital público también. Doctor. Claro. Entonces vos incorporás la E o no la incorporás. Y es un tema que tiene que ver con, pura y exclusivamente con tu manera de hablar. Yo que considero que hay que decir todos y todas, porque de alguna manera ustedes son dos mujeres, en este caso, y somos 2, 4, 6 hombres, bien, y si digo todos, las estoy dejando afuera a ustedes, y si digo todas, dejo afuera a los otros, entonces digo todos y todas. Y sinceramente, pero escúchame un segundo, porque si estás tratando de hablar mientras yo hablo, no estás pensando en lo que te estoy diciendo. Entonces, hay muchas posibilidades, Dana, ¿sí?, que haya que inventar una palabra para incorporar. Mirá en Estados Unidos. En Estados Unidos vos decís children si no sabés a qué se refiere, ¿entendés? Sí, sin embargo, abuela y abuelo se distingue. Entonces, ¿por qué hijos no se distingue y abuela y abuelo sí se distingue? ¿Sí? En portugués. Hijo, hija, ¿no? ¿Cómo? Hijo, hija, ¿no? Yo digo, cuando voy a lo de mis abuelos, digo abuelo, por los dos. Sí, perdón. Pero me parece que Dana se refiere, aunque
si no hay una regla que no determine que hay que enseñar así, quizás un profesor de unos chicos de primer grado no tienen A por qué eso iba inculcarle yo. eso a los niños. A mí no me molestaría que el día de mañana me digan, de ahora en más se habla con la E. Hablaría con la E y me parecería perfecto, porque en mi caso, si vos decís todos, no me voy a sentir discriminada. Sé que también me estás hablando a mí, pero entiendo y respeto que hay gente que sí se siente afuera. Claro, pero Entonces, yo a lo lo que que yo estoy... voy, en Sí. primaria, yo no te estoy hablando a nosotros que somos adultos y me puedo decir todos y para mí va a estar todo bien. Yo digo, cuando lo enseñás a alguien que es chico, lo puedes confundir ahora que no está reglamentado que sea así. Sí, le No estás estoy en contra enseñando del mal. todes, En claro, eso estamos a de eso acuerdo, iba yo. y como dice Matías, estás enseñando mal. Estás enseñando A algo que eso no solo es. iba yo. Pero ¿qué pasa? Durante mucho tiempo, si vos ibas a un curso de folclore, o ibas a hacer tango, o lo que sea, te hablaban de cantor de tango. Entonces vos le decías, che, Salame, estás hablando mal. Bien, y el tipo te dice, no, hace 80, hace 50, 60 años que estamos peleando porque la Real Academia Española lo admita. Entonces, en ese caso, si acá, por eso repito, si la Real Academia Española permite que las cuestiones folclóricas, por decirlo de alguna manera, o lo que hace un lugar, se admita y que se pueda hablar de esa manera, entonces si en Argentina, todo el tiempo, se podría decir, ahora te doy la palabra, Sebastián, si en la Argentina la gente utiliza el TODES, quedaría incorporado el TODES y no habría un problema con eso. No obstante, estoy de acuerdo que si mañana viene alguien y me dice que 2 manzanas más 2 manzanas son 7 manzanas, le voy a decir que está mal. ¿Está bien? Como de alguna manera, si vos me decís que hablar con TODES está mal, efectivamente hablar con TODES, porque la Real Academia Española no lo aprobó, está mal. No, pero te estoy diciendo hoy, si vos No lo digo utilizás el tampoco TODES, está mal. Yo digo cuando se le enseña eso a los Está más mal, chicos. Está bien, pero si A yo los busco en el más diccionario chicos. la palabra, si yo busco en el diccionario la palabra TODES, me va a decir No va a que sí. estar. ¿Está bien? Sebastián. Perdón, no quiero interrumpir, pero todos, no sé si todos, todas o todes, tenemos examen de filosofía en 5 minutos. Ay, Sí, bueno, yo no, también. yo no, así que sería casi Iba a decir todos. algo. Casi todos y todas. Bueno. Por eso, yo me retiro, perdón. No, está muy bien Yo también. y me corresponde a mí haberme dado cuenta de la hora. ¿A El qué tema es hora que cuando es? ¿A las maximizo el 20:35? Zoom no me muestra el reloj. Chicos, les deseo Sí. muchos éxitos a los que tengan examen. Buen fin de Les semana, mando un doctor. abrazo y Muchas lamento gracias. el frío que Muchas hayan pasado gracias. Blas y Constanza. Saludos. Gracias, doctor. Chao, Buen fin de semana. chao, Buen fin de Buen semana. fin de... Que comiencen bien el Chao, mes de chao. junio. Igualmente, gracias. Gracias, igual. Chao. Hasta luego.